básicamente nos podemos centrar en estos conceptos, ¿no? El pueblo como constitutivo de una nación, como el uno o el todo, y la multitud como la diferencia y la dispersión. De acuerdo a los autores, de acuerdo a las corrientes, esto entra en conflicto con otras ideas o viene como anillo al dedo para explicar ciertas realidades. Terminamos con Pina, la primera parte, cuento lo que viene ahora, con Luis Ospina, con el grupo de Cali, Agarrando el Pueblo, una película del 77 que dura media hora y que en su enunciación es crítica de cierto cine que se dedicó a justamente agarrar pueblo para comerciarlo, para venderlo, como ir a meter las patas en el barro para sacar una moneda o un rédito intelectual en festivales internacionales, etc. Esto del 77 dialoga con otros grupos intelectuales, con otras cinematografías, está acompañado de un manifiesto hecho para un festival de cine en Francia. Y a la vez es muy diferente pensar el 77 de Colombia, de Cali, de este grupo, con lo que podría ser el 77 en Argentina o en otros países de Latinoamérica. Acá en esa instancia es imposible construir ese tipo de cine crítico en esos momentos por la dictadura cívico-militar. Vamos a retroceder un poco en el tiempo para meternos con un tipo de cine que sí considera la idea del pueblo como un sujeto activo revolucionario incluso. Vamos a meternos con el cine de la base y el cine político argentino de fines de los 60, principios de los años 70, que tiene básicamente dos grupos: Cine Liberación, de Pino Solanas, un argentino ligado a peronismo de izquierda, si bien no de una forma orgánica directa, pero sí en principio con sus ideas, y Cine de la Base, grupo de cine ligado como un brazo cinematográfico del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el partido que nace con una tendencia trotskista en la Argentina, después tiene también otras derivadas y subdivisiones, y que fue, consideramos, de los más importantes de la izquierda argentina.
empieza a interesarse por la fotografía, empieza a hacer como trabajo social, foto de nacimiento, y empieza a estudiar cine en la Escuela de Bellas Artes. Y tiene como uno de sus docentes a Humberto Ríos, que murió hace un par de años atrás, y que fue un cineasta muy interesante también, el director de Faena, corto de la Elsa también, de la que se usan imágenes en la obra de los hornos. Humberto Ríos, boliviano argentino en realidad, nació en Bolivia, sus primeros pasos, después se mudó. Fue docente de Gleiser y fue su camarógrafo también en alguna película en México, La Revolución Congelada. Y también después fue integrante de una de las células de los grupos de cine y migración. O sea, estuvo ahí como...
Teixeira, que es un campesino asesinado por los terratenientes. Un líder campesino, un líder sindical campesino asesinado por los terratenientes, que van a filmar su historia. Una historia de ficción protagonizada por los propios campesinos y por algunos actores que eran gente común, gente, otros campesinos. O sea, la que hacía de Teixeira era otro campesino, evidentemente, pero la que hacía de mujer de Teixeira, Isabel Teixeira, era precisamente Isabel Teixeira. O sea, era su mujer haciendo su propio rol, poniendo el cuerpo para representarse a sí misma. Esto ya no es como simulación en el sentido que pensamos a la mañana, sino representarse a sí mismo frente a la pantalla. Que es algo que todos haríamos, que todos hacemos frente a una cámara. Eso lo representó en los años 90 y es muy interesante cómo él entra en confianza con la gente que vive en Basural, que vamos a ver primero que reniegan, confían, obviamente, que vienen afuera, firmados a ellos, que viven ahí. Aparece aquí también es poder pensar la comunidad en acto, ¿no? La reconstrucción de un pueblo en acto, un pueblo en su experiencia cotidiana, ¿no? Como decía Pablo, aquí no habría categorías estancas, preestablecidas, sino que se construyen en acto, ¿no? Por eso este método, digamos, porque también él es provocador en el sentido, dice, hago una antropología salvaje, que sea como una contradicción de los términos, efectivamente, intenta configurar una constitución, una categorización novedosa, in situ, ¿no? Un cuerpo y un pueblo configurado a partir de sus propios gestos, de sus propios modos de movimientos corporales, de su propia habla, de su interacción con él. Hay algo muy potente en el cine de Coutinho que es la configuración del otro y del propio cineasta en el marco de la conversación, ¿no? Y hay una zona de interrogación viva, ¿no? Eso también es muy interesante y es posible en cierto momento de la vida cinematografía, ¿no? Sin ver los 70. Se hace carne la comunidad cuando eso que hace Coutinho de manera tan impresionante, que ustedes marcan en el artículo, en entrevistas, etcétera, que es esa escucha del otro, que no es una impostura, digamos, sino bueno, el modo de que esa comunidad de restos pudiera... Sí, sí. Un pueblo que no preexiste, que no es dado a la... Claro, el cine es parte de eso. No, para. Ya se va.
Marquinhos, Futuca, ali. Pedro Henrique. Você não já senti. Acontecem umas coisas comigo que é tipo muito louco. Como é que eu, negra, sem estrutura nenhuma, vou entrar no Vamos Ser Atriz, fazer. Ele falou, pô, volta daqui a 6 meses. Pô, que isso, 6 meses, muito tempo, não vai dar. Eu pensando, né? Mas ele achou que eu não fosse voltar. E eu voltei. Putz, quando eu cheguei lá. Apenas está no seu pensamento. Quando você se lembrar, não se esqueça que eu não consigo apagar você. La ficción con la idea de representación y aparecen ellos dos también pensando como una especie de juego de escena argentino contemporáneo y donde se mezcla la historia contada como un documental clásico, la representación al estilo, pero como lo hace Lars von Trier en 2000, ¿no? con 2 o 3 cosas, con un tipo sentado en una silla, ya eso es un auto, sin necesidad de que haya un auto en escena, y también con principios de cámara oculta, con entrevistas, con un juego de espejo, con una especie de confesionario, pensando también en lenguaje moderno. Siempre me miro a mí mismo. Bueno, Me llamo Carlos González. mi nombre es Federico Pereira. Mi personaje en la película es Raimundo Gleiser. Para representar a alguien como Santucho, que a mí me pone muy feliz y me llena de orgullo. El personaje que interpreté en la película es el de Víctor Fernández Olmeiro, el gallego, Botero. Acción. Coutinho
niño dialoga de forma muy cercana con este tipo de expresiones, ¿sí? En la cual, como decíamos también, la diferencia, podemos pensar, agarrando pueblo, que se da más al efecto deconstructivo, se da a lo largo de ciertas configuraciones de comunidades, ¿no? O sea, las comunidades en Bucademillo, o sea, la comunidad de edificio máster, o esa comunidad de voces, ¿no? Las canciones, ¿no? Pensar incluso las canciones populares, ¿no? Como marcos de construcción de comunidad. Comunidades siempre precarias, comunidades siempre en riesgo, frágiles, ¿no? Y en ese sentido, lo que quería mostrarles, todavía tienen ánimo y fuerza, tienen un ratito si les parece, unos materiales contemporáneos argentinos que dan cuenta de este otro movimiento, para poder pensar las representaciones, las expresiones de los pueblos, o del pueblo, o lo que queda de esa figura del pueblo fragmentada, digamos, como estamos diciendo. Por un lado, quería mostrarles, ya que hice referencia a hijos, Un gran orgullo extranjero de la comunidad. No me refiero a la política, la política está más informada. Nada, ha visto, sí, no tiene la referencia es a Valentina Carri, que convoca a una actriz, Analía Conceiro, para hacer de ella misma. Este juego de representación, que se tiene la verdad siempre a buscar, una diferencia notable de representación, de expresión de la verdad allí, fragmentada, posible, ¿sí? La tiene. Bueno, vamos a ver qué trae. La película también se incorpora de forma muy interesante y muy provocadora la ficción. Está en cine todavía, de hecho. Todos decían que mi papá se había muerto en un accidente de tren. Pero todo era confuso. Habíamos hecho un pacto de silencio para decirlo así sobre esto. Yo sé que ella, de niña, representaba. Y bueno, me acostumbré a esperar. A no preguntar. Que es su madre de niña. Ella y su padre. Una imagen que no pudo ser, que no fue fotografiada, ella la reconstruye, ¿no? Reconfigura ese pasado. En el marco de entrevistas más bien tradicionales, a la familia, a hijos también de trabajadores y compañeros de su padre. Su padre fue un mediador sindical en Bahía Blanca, de la construcción. Va reconstruyendo, pero incorporando estas zonas de ficción, ¿no? de incorporación de una fabulación de un pasado que fue negado, que fue transversado. Una película que se podría ubicar dentro de lo que se denomina documental de observación, casi sin diálogos, documentando